¿Quién fue realmente Simón Bolívar? ¿Cómo un hombre casi sin ejército logró liberar a medio continente? En este video lo descubrirás. Esta historia nace en un continente entero sometido por un imperio que parecía eterno. Desde México hasta el Río de la Plata, España gobernaba con mano firme, convencida de que América jamás tendría la fuerza suficiente para rebelarse. Las ciudades vivían bajo vigilancia, las riquezas partían hacia Europa y la idea misma de libertad parecía un sueño demasiado lejano incluso para pronunciarse en voz alta. Pero en 1810, el silencio comenzó a quebrarse. Las tensiones acumuladas durante siglos estallaron en gritos de independencia y entre ese caos emergió la figura de un joven venezolano con una determinación que rozaba lo imposible, Simón Bolívar. Un hombre que no heredó un ejército, ni una nación estable, ni un territorio unificado, pero que sí poseía algo que nadie más tenía, una visión absoluta de un continente libre. Bolívar no nació destinado al heroísmo, nació destinado al privilegio, pero la muerte prematura de sus padres, sus viajes por Europa y las ideas revolucionarias que absorbió allá, lo transformaron profundamente. No era solo un aristócrata ilustrado, era un testigo directo de lo que significaba vivir sin cadenas. Si quieres descubrir más relatos de nuestra historia, de batallas que cambiaron guerras y de los personajes que marcaron un antes y un después, suscríbete al canal. Ahora, sigamos. Para entender por qué Bolívar incendió la chispa de la libertad, debes imaginarlo enfrentándose no solo a un imperio, sino a algo aún más complejo, la desunión, el miedo y la falta de recursos. Lo que estaba a punto de iniciar no era simplemente una guerra, sino una epopeya continental donde cada victoria parecía imposible y cada derrota amenazaba con destruirlo todo. Esta es la historia de cómo un hombre decidió que América no sería esclava de nadie, y de cómo convirtió esa decisión en una revolución que cambiaría el mundo. Para comprender al Bolívar que guiaría ejércitos y desafiaría imperios, hay que empezar por el niño que creció en una Caracas colonial, marcada por el contraste entre riqueza y opresión. Bolívar nació en el seno de una de las familias más acomodadas de Venezuela, rodeado de privilegios que parecían asegurarle una vida cómoda y sin preocupaciones. Pero el destino, desde temprano, decidió darle un camino muy distinto. Antes de cumplir los 10 años, Bolívar ya había perdido a su padre y a su madre. Aquella doble orfandad quebró la seguridad de su mundo, pero también abrió la puerta a una figura decisiva en su vida, Simón Rodríguez, su tutor. Rodríguez no era un maestro común, era un pensador radical, influenciado por Rousseau, convencido de que América debía despertar de su letargo colonial. Fue él quien encendió la primera chispa. Fue él quien le enseñó a Bolívar que la libertad no era un lujo europeo, sino un derecho universal. Bajo su guía, el joven comenzó a ver más allá de la aristocracia criolla. Empezó a cuestionar el orden colonial, la desigualdad y la dependencia económica de Europa. Años después, ese pensamiento sería el corazón de su lucha, pero su transformación no estaría completa sin un viaje que cambiaría su vida para siempre. En 1804, en Europa, Bolívar fue testigo directo de los efectos de la Ilustración, del ambiente posterior a la Revolución Francesa y del ascenso de Napoleón. Allí entendió que el mundo estaba cambiando y que América debía cambiar también. Y fue en ese viaje cuando ocurrió uno de los momentos más famosos de su vida, el juramento del Monte Sacro en Roma. Frente a su maestro Rodríguez, Bolívar prometió liberar a su patria del yugo español. No era una frase simbólica, era una declaración de guerra al imperio más poderoso del continente. En ese instante, el joven aristócrata dejó de existir. Nació el hombre que incendiaría la libertad de América Latina. Cuando Bolívar regresó a América, lo hizo con una convicción irrompible: el continente debía ser libre. Pero convertir esa convicción en una realidad sería un camino mucho más difícil de lo que él imaginaba. La independencia no comenzó con gloria, comenzó con caos. En 1810, Caracas proclamó su ruptura con la monarquía española. Bolívar, joven aún, no tenía experiencia militar, pero sí una voz poderosa. Fundó periódicos, financió tropas y se convirtió rápidamente en uno de los defensores más apasionados de la causa. Sin embargo, la independencia estaba lejos de consolidarse. Venezuela se encontraba dividida entre patriotas y realistas, entre desconfianzas internas y lealtades cambiantes. En 1812 llegó el primer golpe devastador. La Primera República cayó. La falta de unidad, los errores estratégicos y un terremoto que arrasó Caracas, interpretado supersticiosamente como castigo divino, llevaron al desastre. Bolívar tuvo que huir hacia Nueva Granada, marcado por la derrota y la frustración, pero ese fracaso sería decisivo. Fue en el exilio donde comenzó a moldearse el estratega que más tarde lideraría ejércitos enteros.
En Cartagena escribió su famoso manifiesto, una declaración en la que analizaba los errores del movimiento independentista y proponía una solución radical: disciplina, centralización y lucha sin tregua contra el poder español. Era la primera vez que Bolívar mostraba su visión continental. No buscaba liberar una ciudad ni una provincia, buscaba liberar naciones enteras. Con ese espíritu emprendió su primera gran campaña militar. Cruzó los Andes venezolanos, liberó ciudades, reorganizó tropas y proclamó la Segunda República. Pero una vez más, la realidad lo golpeó. Las guerras civiles entre patriotas, la ferocidad de los realistas y la falta de recursos volvieron a hundir el proyecto. Bolívar fue derrotado de nuevo. A finales de 1814, sin ejército, sin patria y sin aliados claros, Bolívar estuvo más cerca que nunca de abandonar la lucha. Fue un momento oscuro, casi borrado de la memoria histórica, pero ese vacío formó algo en él. La certeza de que la libertad no se obtenía con discursos, sino con resistencia absoluta. De aquellas cenizas, Bolívar renacería como el líder que el continente necesitaba. Tras los fracasos iniciales, muchos pensaron que Bolívar desaparecería de la historia, pero fue precisamente en ese momento de incertidumbre cuando el libertador comenzó a forjar su verdadero carácter. Exiliado, sin recursos y sin ejército, Bolívar hizo algo que cambiaría para siempre la independencia de América: volvió a empezar desde cero. En Nueva Granada encontró apoyo para su visión continental. Allí comprendieron que la libertad de un solo territorio no sobreviviría sin la libertad de todos los demás. Con ese impulso, Bolívar emprendió una de las campañas más audaces de la historia militar latinoamericana, la campaña Admirable. Era 1813. Bolívar, con fuerzas reducidas y armamento escaso, inició una marcha que parecía destinada al fracaso. Pero su liderazgo, su disciplina y su capacidad para inspirar a hombres exhaustos transformaron una misión imposible en una marcha triunfal. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, las tropas patriotas avanzaron con velocidad sorprendente, liberando el occidente venezolano en una sucesión de victorias que sorprendieron incluso a sus propios aliados. La campaña Admirable no solo devolvió a Bolívar el control de Venezuela, lo convirtió en un símbolo. El pueblo comenzó a llamarlo el Libertador, un título que no buscó, pero que pronto llevaría con el peso de una misión continental. Sin embargo, el camino hacia la libertad no sería lineal. Tras recuperar Caracas, Bolívar tuvo que enfrentarse a un enemigo feroz, la guerra total impuesta por los realistas. Esta brutalidad desencadenó una respuesta igual de implacable por parte de los patriotas, y la independencia se convirtió en un conflicto donde cada batalla parecía definir el destino del continente. En medio de ese caos, Bolívar demostró que no era solo un político apasionado, era un estratega nato. Comprendió que la independencia no se ganaría con defensas locales ni con victorias dispersas. Era necesario un movimiento unificado, una visión supranacional capaz de coordinar ejércitos, economías y voluntades. Así nació la idea más ambiciosa de su pensamiento, la unión de los pueblos hispanoamericanos en una sola fuerza política y militar. Su liderazgo militar comenzaba a consolidarse. Inspiraba respeto, obediencia, pero también esperanza. Los hombres que lo seguían no veían simplemente a un comandante, veían a alguien capaz de hacer lo que nadie más se atrevía a intentar. Lo que venía a continuación, la epopeya de los Andes, las batallas decisivas y la liberación definitiva, probaría al mundo entero que el ascenso del genio militar de Bolívar no había sido casualidad, sino destino. La independencia de América no se decidiría en discursos, sino en el campo de batalla. Y fue allí donde Bolívar, con una mezcla de audacia y visión estratégica, demostraría por qué la historia lo recordaría para siempre como el libertador. Tras años de derrotas, exilios y campañas fallidas, llegó el momento que definiría su destino, la campaña desde los llanos hacia los Andes, una decisión tan arriesgada que muchos la consideraron suicida. Con un ejército agotado, mal armado y compuesto por llaneros, criollos, indígenas y afrodescendientes, Bolívar emprendió una travesía que parecía imposible. Cruzar montañas congeladas, pantanos interminables y caminos inhumanos no era solo una prueba de resistencia física, era una prueba de fe. Y la fe triunfó. El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, Bolívar logró la victoria que cambiaría la historia de la Nueva Granada. Fue una batalla rápida, precisa y fulminante. El ejército realista se derrumbó ante un ataque perfectamente coordinado, y en cuestión de horas, el sueño de una nación libre dejó de ser una ilusión. Colombia estaba naciendo. Pero el libertador no se detuvo. Su mirada estaba puesta en algo mucho más grande, la liberación continental.
En 1821, comandó a sus tropas en la decisiva batalla de Carabobo, donde consolidó la independencia de Venezuela. Allí, su estrategia dejó claro que ya no era un comandante improvisado, era un maestro del movimiento, la sorpresa y la moral combativa. Luego llegó el turno del Perú, el bastión final del poder español. Para liberar el corazón del virreinato, Bolívar lideró junto a Antonio José de Sucre las campañas más duras de la guerra. En 1824, en las alturas de Junín, la caballería patriota logró una victoria épica sin disparar un solo tiro, demostrando que el genio de Bolívar había trascendido incluso la guerra convencional. Estas batallas no fueron simples enfrentamientos, fueron capítulos de una epopeya donde un continente entero decidió reclamar su destino. La independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia no fue un accidente histórico. Fue el resultado de un hombre que se negó a aceptar la derrota y que convirtió lo imposible en una ruta hacia la libertad. A pesar de sus victorias, Bolívar descubrió que liberar un continente era más fácil que gobernarlo. La guerra había unido a los pueblos, pero la paz comenzó a dividirlos. Las tensiones entre criollos, militares, regionalistas y líderes locales hicieron que el proyecto más ambicioso de su vida, la Gran Colombia, comenzara a fracturarse desde dentro. Bolívar, que había dedicado toda su existencia a la libertad, vio cómo surgían sospechas, críticas y traiciones entre quienes antes habían luchado a su lado. Muchos lo acusaron de querer convertirse en dictador, otros, simplemente, no aceptaban una autoridad central que rompiera los antiguos privilegios regionales. El sueño continental que había guiado su vida empezó a desmoronarse. En 1830, enfermo, cansado y políticamente derrotado, Bolívar renunció a la presidencia. Su despedida fue amarga. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, exclamó Simón. Tras abandonar Bogotá, emprendió un último viaje hacia la costa del Caribe, esperando embarcarse hacia el exilio, pero nunca llegó a hacerlo. En una hacienda cerca de Santa Marta, consumido por la tuberculosis y la tristeza, su vida llegó a su fin el 17 de diciembre de 1830. Murió sin riqueza, sin poder y sin la patria unida que había imaginado, pero también murió consciente de que había encendido una llama imposible de apagar. Simón Bolívar no vivió para haber realizado su sueño, pero su legado no se mide por lo que perdió, sino por lo que encendió. Su vida demostró que un solo individuo, armado únicamente con una idea y una voluntad inquebrantable, puede cambiar el destino de millones. Liberó naciones, inspiró generaciones y dejó una huella tan profunda que aún hoy seguimos viviendo dentro de su visión incompleta, pero eterna. Si este relato te ha permitido conocer mejor al hombre detrás del mito, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando las historias que dieron forma a nuestro continente. Esto es Histotop, nos vemos en el próximo video.